Cuando recibimos al presidente del Colegio Médico Dominicano, que lo es el doctor Zenén Cava. Zenén Cava, él al frente de su organización ha estado dirigiendo un proceso de movilización y lucha en reclamo de mejoría de las condiciones de pago de los médicos, pero además en reclamo de la modificación de la ley 8701 sobre el sistema de seguridad social, pero además en contra de la estructura mercantil mafiosa que mantienen la administradora, la mal llamada, como dice él, y yo estoy de acuerdo, porque yo le llamo de otra manera, administradora de riesgo de salud, y en reclamo de la desaparición de las AFP y las ARS del sistema de intermediación en el área de la seguridad social. Bienvenido, doctor. Buenas tardes. Bienvenido, queridos amigos, Fafa, Domingo, Domini. Y el compañero Graimer Méndez. Bueno, extraño a Lenchi, que ya me dijeron que estuvo allá. Estuvo en la marcha en todo el trayecto. Sí. Le dio una insolación. Sí. Una insolación. Su madre está malita. Y a Nieves. Sí. Su madre está malita. Deseamos la pronta mejoría de su señora madre. Sí. Zenén, antes de un evento que para nosotros es de interés también, quisiéramos que le informe al país sobre el momento en que está este proceso de lucha, sobre todo después de esa gran marcha de hace 48 horas. No, fue ayer, 24, 36, algo más de 36 horas. Exacto. Después de esa formidable marcha que debió tener un despliegue mucho mayor por la contundencia y la cantidad de profesionales y gente del pueblo que se incorporó allí. Sí. ¿En qué momento está ese proceso? Bueno, esa marcha que tuvo una presencia masiva y diversa, plural, de varios sectores. La gente la llama la marcha de los médicos, porque los médicos que hemos estado desde el punto de vista mediático somos los que nos hemos visibilizado. Ahí están los maestros. Pero ahí están los maestros. Hay una cantidad descomunal de maestros, casi 6,000 maestros. Y cuidado sin más. Muchos obreros, enfermeras, gente de la calle, pacientes, gente de los diferentes frentes sociales, de la sociedad civil. En fin, era una marcha, al ser inclusiva, tenía una representatividad múltiple, plural. ¿Dónde estamos en este momento? Definitivamente, esta marcha desbordó las expectativas. Yo le llamaba que iba a ser la madre de todas las marchas y aspiraba entre 15, 12,000, cuando mucho, unos 18. Pero esta marcha debió haber tenido más de 30,000 personas. No hay duda. Sí, mucho más de 30,000 personas. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que a 15 años del seguro familiar de salud y alrededor de casi 20 años de haberse iniciado los aspectos previsionales, las pensiones, el golpeo que ha recibido la gente de una ley que debió haber supuesto una mejoría en su condición y en su perspectiva de vida, ha devenido en ser un fracaso, frustración, en fin, rabia e impotencia. Y que el discursillo estructurado de parte de los sectores dominantes, los banqueros, los políticos de poder, muchos congresistas, senadores y diputados que han hecho causa común en contra de esta nación y que oportunamente en un TikTok que yo he visto de Domingo por ahí, se pone de relieve cuando le estafan a la gente que no le tocaba, que le tocaba que le dieran su dinero
y a esta altura de juego, porque hasta para conseguir los 10,000 pesos, déjeme decirte, Domingo, es difícil. Sí. Ahí se aprobó, pero eso no es fácil, de que vengan, denme mis 10,000 mensuales. Ni eso le están dando. Entonces, hay mucho encono en la población. Entonces, el discursillo de poner a pelear afiliados con prestadores, con los médicos, se ha desplomado. Ese discursito quedó ayer hecho añicos, pulverizado. Tanta gente, médicos y gente juntas. Ese discursillo de muchos programeros y personas vocingleros pagados que utilizan todos los medios de comunicación, ayer quedó hecho trizas. Quedó en desfase total, porque ayer marchamos población y médicos juntos. ¿Por qué? Por una nueva ley de seguridad social que esté basada en los derechos precisamente de la gente y que tome en cuenta también a los prestadores. Porque esta ley que se aprobó, señor, esta ley solamente fue un traje exclusivamente a la medida de estas compañías, de esta intermediación, de estos intrusos, porque en un proceso de salud interviene el paciente y ha de intervenir el prestador y el Estado como regulador. Pero este intermediario que lo traen y lo ponen ahí de manera parasitaria a succionar la inmensa cantidad de recursos que eso se lleva, no tiene que buscar nada ahí, y sin embargo ha sido el más beneficiado de este proceso. Nosotros, la lectura que le damos a esa marcha, 3 lecturas fundamentales. Desde el punto de vista gremial, yo creo que todos los gremios salimos fortalecidos. La subjetividad, la disposición a seguir luchando de todas y cada una de estas instancias se elevó ayer. La motivación ahora es más. Eso es desde el punto de vista gremial. Quedamos preparados con el fusil de la voluntad en ristre para nuevas luchas. Número 2, desde el punto de vista comunicacional, pudimos hacer que se visualizara el problema. Que el problema no es de los médicos con las ARS, que es un problema social, que no tiene salida. Este problema entre médicos y ARS no tiene salida si no es en el contexto de resolver el problema global de una ley que obviamente tocó fondo, que no resuelve un solo problema, que no sea el problema de los ricos y los banqueros. Entonces, eso es desde el punto de vista comunicacional, se visualizó el problema. Y, en tercer lugar, la situación política. Ahí vamos. Yo entiendo, nosotros nos plantamos frente a un Congreso Nacional, en donde están representados de alguna manera todos los partidos políticos. Un Congreso que no se puede ocultar, que está permeado por la corrupción, por gente que se presta a toda suerte de componenda, con sectores ostracicos, con sectores oscuros, aún esto sea en contra de ese pueblo que los eligió. Una cosa, Zenén. Y finalmente, sí, yo creo que al presidente debe de haberle llegado. Primero porque la marcha, fortuitamente, yo ni sabía que el presidente vivía por ahí. La marcha le pasó por el frente de su casa. Hay una periodista que vamos a someter a la justicia. ¿Cómo? De Diario Libre. A mí se me quedó el celular en el taxi. ¿Por qué? Esa señora, de manera temeraria, en el Diario Libre, yo tenía el nombre y lo traía, pero se me fue en el celular, acusa al Colegio Médico y a las instituciones, dentro de ellos a Matías Bosch, que encabeza la coalición por una seguridad social digna, de que nosotros intentamos entrar a la casa del presidente. Una mentira, una posición mendaz, temeraria. Pero una casa que tiene vigilancia policial. Pero, señores, pero esa marcha se comunicó con 10 días de antelación a Interior y Policía. Y se pidió a la policía que la protegiera y la estuvo protegiendo. ¿De dónde saca? Porque la primera versión me la mandaron temprano. Salió, el primero que yo vi en las redes, hablando de eso, fue a uno de los Castillos, Seman. A uno de los hijos de Vincho, y después a esta periodista de Diario Libre que decía que de manera temeraria
Pero la ruta de la marcha había sido aprobada previamente. Pero 10 días antes, ellos piden la ruta. Originalmente era por la 27, pero como iban a marchar pensionados, la marcha por la 27 era de 4.8 kilómetros. Entonces tuvimos que tumbarle casi 2 kilómetros para doblar por la Bolívar y que las personas mayores se pudieran integrar un poquito más para abajo. Y la marcha salió de 3 kilómetros. Doctor Senencabe, estamos conversando con el presidente del Colegio Médico Dominicano a propósito de este inicio de luchas públicas, sociales. El tema de la ley puede ser mala, eficiente, buena y exitosa, pero es la ley. Como sea que usted, como dice el aforismo, Duralex ex la ley. Sí. Entonces, para su modificación, necesariamente tendría que ser introducido un proyecto de ley de modificación. Sí. Por lo tanto, el Congreso entra en ejercicio pleno de sus facultades. Pero los jefes del Congreso son los entes políticos. Y en este caso la mayoría la tiene el partido de gobierno, que entonces en este caso el líder es Luis Abinader. La pregunta es, a partir de la marcha, ¿no han sido ustedes convocados por una comisión del Congreso, de alguna de las dos cámaras, o por el gobierno central, el Poder Ejecutivo? No. Nosotros, ahí estaba el presidente de la ADP, este señor, como siempre me olvida el nombre que dirige Hidalgo, estaba ahí, que es diputado del PLD. Estaba con nosotros el Botello, que también es diputado. Nosotros nos reunimos el día pasado con una veintena de diputados de manera informal en el Colegio Médico. Ellos tienen un proyecto de ley. Pero ese proyecto de ley, ese es un proyecto de ley que te pone a nadar para quedarte en la orilla. Imagínate. Es un proyecto de ley puramente maquillado. Ahí no se toca, pero para nada, las ganancias obscenas de las ARS ni de la AFP. ¿Y entonces? No, ese proyecto es inaceptable. Mire, ese proyecto lo elaboraron los mismos que elaboraron la modificación del 20, que le elaboraron para ampliarle los beneficios. Truquear y le ampliaron los beneficios. Sí, el mismo grupo, y Hidalgo estaba entre ellos. Mira, un consejo, Senen, para que lo domine, y tus técnicos que son muy buenos los que lo asesoran a ustedes. La mayoría de las resoluciones obscenas, la mayoría de las decisiones obscenas para beneficiar a las ARS y a la AFP se han producido en el Consejo de la Seguridad Social. No son hijas de la ley. No son hijas de la ley. Son hijas de resoluciones. ¿Por qué? Porque la ley manda al Consejo de la Seguridad Social a que norme situaciones tan obscenas como la devolución de los cuartos del que no puede pensionarse. Lo están haciendo por resoluciones en un Consejo de Seguridad Social que lo encabeza el ministro del Trabajo y que el empresariado tiene poder de veto. ¿Ustedes saben quién era el que llevaba los vetos al Consejo de Seguridad Social? Rafael Paz. Ese que del CONEP. Sí, lo llevaba del CONEP, ese que quiere ser candidato a senador de la Fuerza del Pueblo. Ese mismo tipo era el que llevaba los vetos para que ustedes vean los compromisos políticos, del CONEP al Consejo de Seguridad Social para tumbar todas las posiciones del Colegio Médico Dominicano. Averígualo, para que lo digan públicamente. Mira, perfecto. Yo estaba tranquilamente observando la marcha, porque se me impidió cruzar y me iba a pie, entonces para verla de cerca. No hay antecedente de una movilización con la representación que se tenía, profesores, médicos, grupos de mujeres, y yo vi hasta gente de los barrios con su pancarta presentando su identificación. Y ustedes están planteando un problema. Si el país se moviliza con las demandas en la cabeza, hay que hacerle caso. Claro. Ustedes tienen un problema. Los médicos sienten que están excluidos de que lo valoren como una parte del proceso de la ejecución de la seguridad social. Y están pidiendo una mejor consideración. Yo he dicho, no hay solución ni que con arreglo entre ustedes y los médicos. Es que la ley hay que modificarla para que ésta represente la diversidad, haya equilibrio y una auténtica representación que no existe. Porque es que estamos frente a la estafa más grande.
Usted se imagina que lo que más rentabilidad está dando es algo donde no hay que invertir un peso. Nada. Es una estafa. Nada. Entonces la seguridad social no puede ser indiferente. No solo el médico, que es una parte, sino la población y los sectores que están preocupadas porque haya un orden que satisfaga demandas, no que estimule las quejas. Ustedes tienen que tener una demanda fundamental. Para mí hay que crear una comisión especial de los diversos sectores donde estén también los congresistas, no dejándoles a que ellos hagan un proyecto de ley, sino a que se produzca un espacio de discusión con la diversidad de sectores y ellos también, a ver si es posible lograr un consenso con esos sectores. Pero para que eso ocurra, ustedes no pueden parar. Yo quiero ver su protesta en toda la provincia, la quiero ver reiterada, porque aquí no le hacen caso a las razones, sino a la fuerza. Totalmente de acuerdo con usted. Yo creo que la calle es el escenario que estamos utilizando para demandar que la población, y con ello nosotros los profesionales, seamos parte de ese diálogo. ¿Dónde se está cosiendo ahora mismo, compañero, la seguridad social? El tema, en el mecanismo que han inventado los gobiernos, los ricos y las iglesias. De la mesa de... La mesa esa, donde ha ido, donde va ahí lo cocinan. Doctor. A ese nivel es que está, nosotros no creemos en ese mecanismo. Es un mecanismo de ricos para los ricos. El Consejo Económico y Social. Ese mismo. Hay que hacer un representativo. El Consejo Económico y Social de nosotros son las calles, ahí vamos a seguir. Doctor, pero en el marco del derecho constitucional, de la arquitectura del Estado de Derecho, ese mecanismo está en la Constitución. Está en la Constitución. Entonces, me monto en tu preocupación y en tu pregunta, Graimer, porque hay una ley que necesita ser reformada. Pero no ahora, no, hace 10 años necesita ser reformada. Fueron una reforma de parche que se han hecho, no estructurales. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta, grosso modo, grandes rasgos? ¿Qué propuesta, por ejemplo, alternativa pone el colegio sobre la mesa? Porque ustedes frontalmente están cuestionando, con todo su derecho, la viabilidad y la pertinencia de una de las patas de la mesa, como está conceptualizada, que son las ARS, por ponerme ese caso. Pero ¿qué alternativa propondría el colegio en el escenario hipotético de una reforma de la ley para poder rediseñar ese sistema? Son muchas. Pero las más importantes, por ejemplo, son el derecho a veto. Esa es una de las más importantes. El derecho a veto lo tienen los bancos y los mal llamados representantes de centrales. ¿Y los prestadores no tienen derecho a veto? No tienen derecho a veto. Los prestadores no, somos allí mirones de vela. Podemos llevar resoluciones y levantar la mano como monigotes, pero cualquier resolución que llevemos, si los empresarios, si el gobierno, que usualmente y los empresarios casi son lo mismo, y si estas centrales sindicales, que no son centrales nada, ni son sindicales, son empresarios que fueron cooptados por el empresariado hace décadas, lo cooptaron y responden perfectamente a ellos. Ahí yo vi un tal Pepe Abreu y el otro tal, que tienen esa gente, desde que yo era niño la estoy viendo ahí. Ahí no hay el menor atisbo de democracia. Es verdad. Reclamando que los médicos éramos, pero cuando las ARS dijeron que no iban a atender COVID, se callaron, calladito. Cuando dicen que no van a atender enfermos mentales, calladito. Cuando llegan personas aquí o a los programas. Pero la decisión de ampliar el catálogo, y disculpe que le interrumpa, eso lo toma el Consejo. Sí, es una de nuestras peticiones. Nosotros creemos que hay que volver al plan básico el primero que tuvimos, un plan. ¿Cuánto paga la gente en la cápita anual? Son de $326, alrededor de 17,000 pesos. Si usted lo multiplica, esos 17,000 pesos por 4,600,000, es todo el dinero que usted se puede imaginar de la bolita del mundo. Y eso da. Sin invertir nada para atender la jerarquía y control de ellos. Mire, eso da para atender todas las situaciones que se presentan en una seguridad social que esté precisamente para eso. Pero miren las trampas. La CISARRIN no quiere decir, nunca publica cuál es el volumen de intervenciones médicas que se hacen, cirugía, parto, consulta. ¿Cuántas son anual? ¿Por qué? Porque tú tienes un elemento para calcular y dices, pero ven acá,
Si tú multiplicas 17.800 por 4.600.000, que es lo que tiene destinado cada usuario, por ahí está sobrando un paquetón de cuarto. ¿Y a dónde se están yendo ese volumen tan grande de dinero? A las ARS y a la AFP. Claro. Y no al pueblo. No lo quieren publicar. ¿Cuál es el volumen de intervenciones? Pero tienen que publicarlo. Pero no lo hacen. No lo hacen porque es una estafa, señores. Porque la CISARRIN no quiere que vean la estafa de No quieren estadística. No dan estadística. Zenén, tú hiciste público un incidente que a mí me llamó la atención. Tú llegaste a un programa al que había sí, eso pasó esta mañana. Al que había sido invitado. Sí, yo lo voy a denunciar. previamente. Eso no puede quedarse así. ¿Qué fue lo que ocurrió? Cuéntanos. Miren, ya yo le dije a ustedes que una periodista estuvo diciendo de Diario Libre que nosotros quisimos penetrar a la casa del presidente, y eso lo vamos a llevar a la justicia. Y esta mañana a mí me invitaron a un programa. Esta mañana a mí me invitaron a un programa de radio que se llama La Receta Médica en la Z101, con un psiquiatra reputado, muy querido y muy serio, muy honorable, el doctor Vicente Lemonier. Cuando yo llego, él sale y me dice: me acaban de llamar, que no te puedo recibir. ¿Cómo así, doctor? Que aquí no se puede venir a hablar de huelga ni de lucha. No te puedo recibir. Posiblemente este sea mi último programa aquí, porque yo eso no se lo acepto a nadie. Y yo me fui. ¿Dónde? Yo lo acabo de decir, en la Casa Vieja, como ustedes le llaman, a la Z101. Responsablemente lo digo aquí. Bien, gracias, Zenén, muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y nosotros aquí no se limita la posibilidad de que la gente venga, denuncie y anuncie lo que entienda. El sol es para iluminar a todo el país. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.